Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres cuando llegues a ver y a escuchar este video. Yo soy Hechizos, te doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Primeramente agradeciendo a todas las personas preciosas que se han estado suscribiendo a mi canal, a quienes nos han dejado su comentario, a quienes nos han regalado un like y especialmente a quienes nos ayudan a compartir estos mensajes, estos videos con otras personas. Pues el propósito que tengo aquí en Hechizos es el de promover bendición y buena energía y cosas buenas, información y guía para todas las personas que sea posible. Uh, en esta ocasión, mis corazones, vamos a platicar un momentito acerca de lo que es uno de los rasgos de la personalidad del ser humano que pudiera desarrollarse. Eso ya es decisión de cada quien, si la desplegamos o no la desplegamos. Pero vamos a verla desde un punto de vista psicológico también. Aunque está comprendido en las descripciones de tipo espiritual y energético. También tiene matices muy importantes y está comprendida dentro de las principales personalidades del ser humano, en el ser humano, en el campo psicológico también. Bueno, primero que nada, en el campo espiritual han sido anotadas o han sido destacadas 7 tipos de virtudes y 7 tipos de pecados capitales o los más prominentes, ¿sí? Empezamos con las virtudes y luego vamos a mencionar los pecados. En este caso son 7. Empezamos con la generosidad y esa es una de las virtudes, y la contraparte es la avaricia. Está la humildad y la contraparte de la humildad es la soberbia. Luego tenemos la castidad, que tiene como contraparte la lujuria. Tenemos la paciencia y su contraparte es la ira. Después tenemos la templanza y su contraparte o el pecado es la gula. Después está la caridad, la cual tiene como contraparte la envidia. Y por último está la diligencia, que tiene como contraparte la pereza. Así que una de las principales características en la personalidad del ser humano es la de la humildad. En muchos de los mensajes, las lecturas, los videos que me ha tocado hacer, se remarca mucho eso, ¿sí? El tener un corazón humilde, el ser humildes de corazón, el tener una energía de serenidad y de humildad. ¿Por qué? Porque la contraparte de esta actitud, de este rasgo de la personalidad, es la soberbia, precisamente. Así que, ¿qué vamos a analizar de esto? Bueno, pues vamos a analizar 4 puntos importantes que nos dan claridad en cuanto a lo que es la soberbia y cómo puede afectarnos. Así que, de acuerdo a un artículo que fue publicado por Psicología Online, hay 4 puntos importantes que podemos destacar, que podemos ver como características que tiene este desvío o rasgo no tan positivo de la personalidad del ser humano. Y dice así, en estas características menciona que a veces nos cuesta distinguir una persona soberbia porque no siempre tiene las mismas actitudes en todos los contextos. Sin embargo, los síntomas de una personalidad soberbia suelen ser fáciles de detectar, aunque no se den todos a la misma vez.
¿Ok? Este desajuste de la personalidad se caracteriza por una conducta egoísta, vanidosa, poco empática y una incapacidad de tener en cuenta a las personas que lo rodean. Si detectamos que una persona de nuestro entorno puede padecer de este tipo de trastorno, es importante recomendarle de una manera cuidadosa y amable que acuda con un especialista. La persona soberbia se caracteriza por tener vanidad y han sido señalados este tipo de personas como uno que tiene este tipo de característica, como uno de los pecados capitales dentro del campo religioso y del campo espiritual. Siempre se ha estudiado desde un punto de vista que definía a estas personas como meros seres egoístas que se creen superiores y más valiosos a los demás. No obstante, algunos estudios han intentado buscar qué hay exactamente detrás de esta actitud tan arrogante. Bueno, según la psicología, el origen de una personalidad soberbia puede residir en una gran necesidad de que se les valore su seguridad y su autoestima, porque tienen tremendo nivel de inseguridad y muy baja autoestima. Aunque parezca contradictorio, cuando una persona teme ser herida y se siente inferior a los demás, puede desarrollar una imagen con la que pueda mostrarse al mundo de una manera más segura. Estas personas soberbias suelen expresar exageradamente sus cualidades y fortalezas y probablemente lo hacen por miedo a mostrar sus puntos débiles y ser heridos. Por eso es importante ser cautelosos y amables cuando les recomendemos o les demos la sugerencia de que vayan y busquen ayuda con un profesional. Ahora, el punto número 1 de estas características que nos ayudan a detectar a una persona soberbia son como siguen. Número 1, no son capaces de admitir que han hecho algo mal. Una persona orgullosa siempre cree que lo hace todo bien, que toma las mejores decisiones y que jamás se equivoca. En el momento en el que comete un error, es muy probable que no lo admita. Para él o ella, asumir que ha hecho algo mal implicaría tener que cambiar la imagen que tiene de sí mismo y reconocer que no es tan perfecto ni tan perfecta como pensaba. Número 2. Siempre creen tener la razón en todo. Las personas soberbias tienen la creencia irracional de que siempre están en lo correcto, que sus ideas son las únicas válidas. Y si alguien está en contra de ellas, es esa persona la que se equivoca. Parece que no escuchan a los demás y les cuesta integrar nuevas ideas a su sistema de creencias. Número 3. No suelen pedir perdón. Jamás esperes que una persona soberbia te pida perdón. Si no son capaces de admitir que cometen errores, siempre se creen que están en lo correcto, pues mucho menos va a ser fácil, ¿verdad?, de que pidan perdón. Va a ser bastante complicado que pidan perdón en algún momento. Por ello, no debemos generar expectativas sobre su comportamiento durante un malentendido o un conflicto. Pedir perdón implica asumir que han hecho algo mal y que además deben admitirlo frente a ti. Número 4. Necesitan y piden halagos de manera constante. Aunque no lo digan de una manera directa, las personas soberbias necesitan halagos y cumplidos para seguir manteniendo a flote su seguridad y su autoestima. Por ello van a pedir aprobación externa de todo lo que hagan y de todo lo que digan, de una manera constante pero sutil. Tampoco quieren admitir que necesitan la opinión de otros individuos. Número 5.
pueden ser muy hirientes. Si ponemos en evidencia algo que han hecho o algo que piensan, es probable que se sientan atacados y respondan con violencia verbal. Este tipo de personas suelen ser muy reactivas y no toleran críticas ajenas, aunque sean de carácter constructivo. Pueden llegar a hacer mucho daño con sus palabras, con el objetivo de hacernos sentir inferiores a ellos. Número 6. Las personas soberbias y orgullosas suelen reforzar su propia autoimagen, expresando constantemente lo bien que hacen todo y hablando de sus éxitos constantemente. Todos tenemos talentos y cualidades, sin embargo, no tenemos la necesidad de hablar continuamente sobre ellos. ¿Cómo podemos tratar a una persona soberbia? Bueno, pues primero evita discutir con esa persona, ya que iniciar una discusión con alguien así implica directamente entrar en un conflicto muy complicado. Es probable que durante dicha discusión sea hiriente contigo e intente mantenerte siempre en una posición de inferioridad mientras enfatiza su propia superioridad sobre tus opiniones y sobre tu persona. Segundo, no dejes que hunda tu autoestima. Las conductas de este tipo de personas siempre van a ir dirigidas a su beneficio personal. Si tiene que dañar la autoestima de alguien para lograr sentirse bien, lo hará. No tengas duda de eso. Es por ello que debemos tener muy claras sus intenciones y evitar que sus comentarios dañen nuestra autoestima. Tercero, si sientes que pisan tu dignidad, no dudes en comunicarlo. Para tratar con una persona soberbia hay que desarrollar cierto nivel de valor o coraje. Una actitud pasiva no es lo mejor. La manera de lidiar con este tipo de individuos es una con valor. Si sentimos que nos tratan mal, nos hieren y pisan nuestra dignidad, debemos decirlo sin temor alguno. Siguiente punto, ten paciencia, pero no dejes que te hagan daño. Es cierto que también debemos entender que su actitud es debida a inseguridades personales y que el objetivo de sus conductas es sentirse mejor con ellos mismos. Por ello es que debemos tener cierto nivel de paciencia y entender su comportamiento desde un punto de vista mínimamente empático y humanitario. Por último, practica la comunicación asertiva. Lidiar con una persona soberbia y orgullosa es una manera eficaz de poner en práctica este tipo de comunicación. Cuando aprendes a ser asertivo, te das cuenta que eso implica saber expresar tus propias emociones y necesidades sin la necesidad de comunicarnos de una manera pasivo-agresiva. La diferencia entre el orgullo y la soberbia es que a pesar de compartir muchas similitudes, la soberbia y el orgullo poseen importantes diferencias. Por ejemplo, en primer lugar, la soberbia es una conducta constante, un rasgo de la personalidad que se mantiene en el tiempo y engloba multitud de actitudes. Por otro lado, el orgullo es un sentimiento de agrado y de valor hacia nosotros mismos. Al ser un sentimiento, no tiene por qué influir constantemente en todas las esferas de nuestra vida. Además, el orgullo no es tan limitante como la soberbia. Si bien es cierto que un orgullo excesivo puede llegar a ser perjudicial para nosotros y para los que nos rodean, muchos expertos lo consideran una emoción y puede llegar a ser una emoción positiva si sabemos cómo gestionarlo o cómo mantenerlo bajo un control saludable. Esto es lo que nos comenta este artículo. Me pareció muy interesante, muy esclarecedor, porque tanto en el campo psicológico como en el campo espiritual podemos ver ciertas actitudes
que pueden ser dañinas, pueden ser limitantes, pueden afectar de manera negativa nuestras acciones, nuestro día a día, nuestra toma de decisiones también. Y el cómo resolver conflictos con nuestros seres queridos o con personas que conocemos, con personas con las cuales trabajamos. Si notas unos de estos rasgos, ¿sí? que les falta empatía, que se niegan a escuchar las necesidades de los demás, que siempre están queriendo pasar por encima de la dignidad de los demás, ten mucho cuidado, protege tu energía. No tienes por qué estar aprobando a los demás o a esa persona soberbia todo el tiempo. No tienes por qué darle la razón todo el tiempo. Nunca esperes que te pidan perdón. Fíjate mucho si necesitan siempre que los estén halagando y dándoles cumplidos. Especialmente si cuando estás en desacuerdo con su opinión y empiezan a ser hirientes en forma de palabra. O si exageran cuando están hablando de su logro y de su progreso y piensan que son los mejores, pues necesitas primero que nada proteger tu energía. Necesitas hablar cuando veas ese tipo de trato que raya en lo no tan positivo, ¿sí? Más bien que en mental, emocionalmente, moralmente toman ventaja de los demás, pues necesitas mantenerte alejado de ellos. Tienes que evitar entrar en discusiones porque estas personas no van a entender, no van a querer entender. Este es el tipo de personas que no eligen ser felices cada amanecer. Este es el tipo de personas que no eligen no sonreír desde el alma, de una manera auténtica. Este es el tipo de personas que eligen no ser ellos mismos, el ser humano maravilloso que pudieran llegar a ser. ¿Sí? Mantente muy alerta si detectas alguna de estas características en alguien que conozcas y también autoanalízate y piensa muy bien y de una manera genuina, de una manera auténtica, ¿sí? De una manera verdadera, íntegra. Si tú estarías desplegando más de una de estas características. Una cosa es tener el orgullo bajo un control saludable y otra muy diferente, ser una persona soberbia. Espero que esta información les sea de bien. Agradezco que estés aquí. Agradezco mucho tu atención y tu tiempo y tu presencia. Espero que tengan excelente inicio de semana. Cuídense mucho, protejan su energía y pronto regresamos con otro video y otra conversación. Yo soy Hechizos. Gracias por estar aquí. Recuerda, cada amanecer es una nueva oportunidad para elegir sonreír desde el alma y para elegir ser felices. Nos escuchamos en la próxima. Blessed be.